Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Sánchez Cruz, estudiante en automatización electrónica en el curso de sistemas dinámicos. Voy a explicar el ejercicio que me correspondió de modelos matemáticos físicos en el dominio del tiempo. Entonces dice: la compañía donde usted trabaja ha realizado la adquisición de un nuevo equipo industrial que permitirá incrementar los niveles de producción de la empresa. Este equipo consta de 5 etapas o sistemas como relacionan a continuación, y cada uno de ellos tiene una característica independiente que garantizan el correcto funcionamiento del nuevo equipo. Entonces me tocó correspondió literal E. Finalmente, el equipo cuenta con un disco con momento de inercia J alrededor del eje rotacional del motor. Está suspendido de un soporte mediante un resorte de torsión de constante K y amortiguado rotacionalmente como se representa en la figura 5 relacionado a continuación. Entonces aquí podemos observar, este es el resorte de torque, el disco en el eje, el disco en el movimiento, en la J de momento de inercia, y aquí sería la amortiguación rotacional ejercida por el amortiguador. Entonces aquí el resorte está girando hacia la izquierda, como lo ven también con el amortiguador, y el disco va hacia la giratoria derecha. Bueno, seguimos acá. Entonces nos dice que el comportamiento de este sistema se analiza de manera independiente al sistema analizado en el sistema anterior. CAT del desplazamiento angular respecto de la posición de reposo. T igual a θ sobre T es la velocidad angular y T corresponde al par de fuerza ejercido. La barra que hace de ejes de giro se moviliza como un resorte rotacional que consta de K, y el giro se ve amortiguado a causa de un amortiguador rotacional de constante B. Entonces, para la solución de este ejercicio nos basamos con la segunda ley de Newton aplicada a sistemas mecánicos rotacionales en el dominio del tiempo. Entonces, teniendo la ecuación, nos dice que aquí la insignia T, y esto nos hace es la sumatoria de los torques que actúan alrededor del eje dado. J es el momento de inercia alrededor de dicho eje, por la aceleración angular, igual a T, que es el torque o como el par de fuerzas ejercidas sobre el disco. Entonces, menos B, que es la amortiguación rotacional ejercida por el amortiguador, y menos amortiguador por la velocidad angular, menos K, que es la constante del resorte rotacional por el movimiento angular. Entonces, para hallar el modelo matemático de la solución del sistema, tenemos que dar una señal de entrada del torque o par T y una señal de salida velocidad angular. Entonces, para esta ecuación nos dice que según el diagrama de pares de fuerzas con el eje ejercicio, deduzcamos que la sumatoria de los torques hacen referencia a la entrada del sistema con el movimiento positivo para el mismo T, que es la fuerza ejercida en el disco, o sea el torque que es la fuerza ejercida en el disco, y la entrada del sistema con movimientos positivos ejercidos sobre el movimiento de inercia J. A esto el movimiento del amortiguador rotacional por la velocidad angular hace un contrapeso oponiéndose al resorte rotacional de constante K por el desplazamiento angular. Aquí tenemos nuestra ecuación. Para seguir con el procedimiento, la fórmula base de un factor común de todos los elementos desglosados cada uno de ellos. Entonces, para tener esta ecuación, la inercia del momento de inercia J, entonces el momento de inercia J por la aceleración angular
Entonces aquí nos dan el momento de inicial J por la aceleración angular igual a, nos da unas derivadas, la primera y segunda derivada. Entonces en esta ecuación, debido a que la aceleración angular en el tiempo de la derivada de la velocidad angular Wt, y a su vez la derivada del desplazamiento angular en la aceleración angular en el tiempo dado de la segunda derivada, obteniendo la ecuación anterior nos cambiaría la ecuación principal, quedándole de la siguiente manera: J, que es el momento inicial por la segunda derivada del desplazamiento, igual al torque menos la amortiguación rotacional ejercida por el amortiguador menos la constante del resorte por el desplazamiento angular. Entonces, seguimos acá. En esta ecuación reemplazamos los términos del amortiguador rotacional, porque la primera derivada del desplazamiento angular es la velocidad angular, quedando el siguiente modelo. Entonces, tenemos el momento de J inicial por la segunda derivada igual al torque menos, aquí me quedó mal, recorrido, menos B, que es la amortiguación rotacional ejercida por el amortiguador, por la primera derivada menos la constante del resorte por el desplazamiento angular. Con esta ecuación podemos despejar el modelo para la señal de entrada y salida del sistema, obteniendo la ecuación final del sistema, donde tenemos el torque ejercido sobre el eje igual a B, la amortiguación rotacional del amortiguador por la primera derivada, más la constante del resorte por el desplazamiento angular, más el momento inicial por la segunda derivada. Bueno, entonces ya con esto terminaríamos el modelo matemático y nos dirigiríamos a la parte del diagrama de bloques del sistema seleccionado. Entonces aquí ya. Bueno, entonces aquí, como observamos, tenemos una entrada que sería el torque en el momento inicial. Entonces, donde le damos una constante de 5 y en el tiempo le damos 5 y con una variación final de 1. Aquí tenemos nuestro bloque de sumatorias en la parte del toque. Entonces aquí podemos encontrar un subsistema que es básicamente nuestra planta. Le damos doble clic, subsistema, listo. Entonces aquí ya nos aparece. Entonces, como podemos ver tenemos el torque inicial más una ganancia de 1 sobre el momento, sobre J sobre el momento inicial. Entonces tenemos acá la sumatoria, cuadro de las sumatorias. Entonces aquí tenemos las ganancias de aquí, sería la amortiguación sobre el momento inicial, que nos da negativo, y aquí sería la constante del resorte, también, que nos da la parte negativa sobre el momento inicial. Entonces aquí seguimos en este punto. Aquí en este punto encontramos la primera salida con respecto a la segunda derivada o aceleración angular. Acá en el segundo punto podemos encontrar la primera derivada del desplazamiento angular o la velocidad angular. Y acá ya en este punto podemos observar que aquí encontramos el desplazamiento angular. Entonces acá tenemos nuestras tres salidas, que es
aceleración angular, aceleración angular, velocidad angular y por último desplazamiento angular. Dicho esto, entonces volvemos a nuestro inicio, nuestro bloque, y acá como ve tenemos un scope donde la primera señal de entrada es la del torque. Acá nuestras salidas serían velocidad angular, aceleración angular y desplazamiento angular. Entonces acá en el scope entonces nos dan nuestra señal. Como podemos observar, nuestro torque inicial es de 5 con la sumatoria, la perturbación de 1 que nos suma a 6, y nuestras demás señales podemos evidenciar que nuestro ejercicio fue bien. Muchas gracias.